Bien. Listo. Listo. Prueba. Prueba. Bien, ahora sí, vamos a empezar, por favor. Tenemos ondas sonoras. Vamos a revisar este capítulo de ondas sonoras. Les comentaba en la grabación anterior que tenemos lo siguiente, ¿no? Como objetivo va a ser conocer los fundamentos físicos del sonido aplicados a la audición. Voy a comprobar que esté grabando. Tenemos entonces algunos elementos de las ondas. Teníamos las crestas, los valles. Recordemos que al partir a la mitad de una onda, esa línea sería la línea de equilibrio. Entre una cresta y otra, o entre un valle y otro, teníamos, por ejemplo, la longitud de onda. Y bien, el punto donde se mide la frecuencia es V, ¿no? De la frecuencia como tal. Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales, porque necesitan de un medio material para su propagación. Son longitudinales porque las partículas del medio actúan en la misma dirección en la que se propaga la onda. Entonces teníamos unas divisiones, ¿no? En la clasificación de las ondas. Teníamos ondas longitudinales y también teníamos ondas transversales, pero las ondas sonoras, en este caso, como les está comentando esta diapositiva, las partículas se están moviendo de izquierda a derecha, haciendo que la onda como tal se transmita justamente en esta dirección, de manera longitudinal. Nos dice, propagación de una onda sonora. Consiste de una serie de compresiones y dilataciones del medio de propagación. Compresión y dilatación. En este caso lo que ocurre es, obviamente, va a cambiar la presión, la cantidad de partículas que se encuentran en un volumen, en un espacio, y después estas se van a dilatar. Va a haber un cambio, ¿no? En la presión de la atmósfera. Y a partir de este cambio, de este movimiento de estas partículas, se va a poder generar esta propagación. Al paso de la onda, el medio experimenta variaciones periódicas de presión. Estas variaciones periódicas hacen que la onda se pueda transmitir y por lo tanto el sonido llegue de un emisor a un receptor. Luego, el sonido. La propagación de la vibración de un cuerpo elástico en un medio material. Eso es de sonido, repito, ¿no? La propagación de la vibración de un cuerpo elástico en un medio material. Y se requiere una fuente emisora de ondas sonoras, un medio transmisor y un receptor y un receptor o detector de sonidos. Entonces me dice lo siguiente, aquí tenemos nuestra forma de transmitir el sonido. Tenemos los pulmones, el movimiento del músculo del diafragma va a cambiar la variación de la presión, haciendo que el aire salga a partir de las cuerdas vocales por acá hacia la faringe y se va a emitir el sonido por la boca. ¿Listo? Entonces, todo este cambio en la presión en el aire de los pulmones a partir del diafragma y el medio del sonido, en este caso, la fuente emisora de las ondas sonoras, que serían las cuerdas vocales, va a permitir generar el sonido. Me dice lo siguiente, el sistema vocal humano puede dividirse en tres partes, el aparato respiratorio, donde se almacena y circula el aire. Es importante, ¿no? La nariz, tráquea, pulmones y diafragma, porque ahí está el aire que va a hacer el cambio en la presión atmosférica y la generación de las ondas, ¿no? La variación en las partículas. El aparato de fonación, donde el aire se convierte en sonido, en la laringe y en las cuerdas vocales. Aquí, en esta sección, entonces, va a haber un cambio del aire y se va a transformar en sonido. Y el aparato resonador, donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre que caracteriza cada voz, cavidad bucal, faringe, paladar óseo, senos maxilares y frontales. Entonces, todo este aparato que emite sonido justamente va a transformar, como les comentaba,
el cambio va a generar una presión, una variación en la presión atmosférica y por lo tanto va a haber una emisión del sonido. Me dice después, rango de frecuencias audibles. Entonces, nosotros vamos a poder tener una capacidad tanto para generar frecuencias como para poder escucharlas. Entonces, la velocidad de propagación del sonido me dice que depende únicamente del medio de propagación. La velocidad del sonido, nosotros, como ya hemos trabajado con algunos ejercicios, va a depender, por ejemplo, si es que está el sonido en el aire, si es que está el sonido, por ejemplo, en el agua, en otro medio como el aceite, por ejemplo, o si es que el sonido se encuentra en los tejidos, como para el caso del dispositivo Doppler. Entonces, el sonido se propaga con mayor velocidad en los medios más rígidos, es decir, que la velocidad de propagación es mayor en los sólidos que en los líquidos. ¿Dónde hay mayor velocidad? Por ejemplo, la velocidad del sonido en los tejidos será más rápida que la velocidad de sonido, por ejemplo, en el aire. Magnitudes del campo acústico, vamos a trabajar como ejercicios. Les voy a colocar una exposición, un video también similar después para centrarnos solo en eso. Las magnitudes del campo acústico, teniendo en cuenta la diapositiva 9 con la 6. Entonces, el nivel de intensidad, el umbral de nuestra audición en decibeles es de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Hacia abajo, es decir, por ejemplo, 10 a la menos 13, nosotros no tenemos la capacidad de escuchar. Tenemos la capacidad de escuchar desde los 10 a la menos 12 decibeles, perdón, watts, metros al cuadrado, que serían los 0 decibeles. Ese es nuestro umbral de audición. Por ejemplo, los 140 decibeles o 10 al cuadrado watts metros al cuadrado como intensidad. Recordemos, ¿no?, que estamos viendo aquí el nivel de intensidad en decibeles y la intensidad, en cambio, el índice de referencia 10 a la menos 12, que sería el umbral de audición. Y 10 al cuadrado sería un avión a reacción a 30 metros de distancia. Es decir, un sonido muy, muy alto. 140 decibeles es un sonido muy fuerte para nuestros oídos. Me dice, magnitudes del campo acústico. Hay tono o altura. Indica si es alto, agudo, muchas vibraciones por segundo, el violín. O bajo, grave, pocas vibraciones por segundo, el bajo. Mientras más frecuencia tiene, por ejemplo, voy a tener un tono agudo. Mientras que si es que tengo, por ejemplo, frecuencias bajas, voy a tener un sonido grave. Cuanto más baja sea la frecuencia, dice, más bajo será el tono. Entonces, menos frecuencia, menos tono. Más frecuencia, más tono. Luego, siguiente, timbre. Distingue entre dos sonidos en los que la intensidad y la frecuencia son los mismos, pero que han sido emitidos por focos distintos. Cada sonido procedente de un instrumento o persona es una onda compuesta y tiene sus características que las diferencia de las demás. El timbre depende de la forma de la onda. Entonces, ¿qué significa? Que el timbre es característico por quien lo emite. No es lo mismo que, por ejemplo, alguien diga si es que yo digo timbre, o si una mujer dice timbre, o si un robot dice timbre. Entonces, el sonido, la onda que se va a propagar va a ser diferente. Lo mismo con los sonidos, por ejemplo, en un violín, en un piano, en una guitarra. El mismo do va a tener un timbre distinto en cada instrumento musical. Nos dice, de hecho, ¿no? No es lo mismo el do producido por un violín que por un piano. Entonces, ese sería el caso del timbre, diferencia entre tono y timbre. Después, la sensación sonora. La sensación sonora me dice lo siguiente: se define como un factor subjetivo que involucra los procesos fisiológicos y psicológicos que tienen lugar en el oído y en el cerebro. Depende de la intensidad y la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener un umbral de dolor con el sonido. También vamos a poder escuchar, entender el sonido como tal. Habrán, por ejemplo, personas que hablan un poquito muy bajo y no les vamos a poder entender, mientras que la sensación sonora que recibirá otra persona a lo mejor sí le puede entender. Eso como proceso fisiológico y psicológico, ¿no? Entonces es un factor, se repite, ¿no? Un factor subjetivo que involucra los procesos fisiológicos y psicológicos y que tienen lugar en el oído y en el cerebro, porque también puede haber problemas para escuchar en caso de que tengamos la mucosa del oído, la cera tapando al oído como tal, y por lo tanto a lo mejor la sensación sonora de una persona puede variar en función de otra porque tiene justamente tapados los oídos.
Bien, tenemos los fenómenos ondulatorios del sonido. Vamos a revisar reflexión e interferencia sonora. Y bien, vamos con la física del oído, perdón. Las ondas sonoras viajan desde el oído externo y a través del conducto auditivo, haciendo que el tímpano vibre. A su vez, esto hace que los tres huesecillos, conocidos como martillo, yunque y estribo del oído, que es el oído medio, se muevan. Estas vibraciones pasan a través del fluido de la cóclea del oído interno, estimulando miles de pequeñas células ciliadas. Como resultado, estas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro percibe como sonido. Entonces, el oído tiene tres partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Qué va a ocurrir? Que desde el oído externo las ondas se van a transformar después en el oído medio y van a llegar a ser impulsos eléctricos en un medio líquido. Entonces, este impulso eléctrico después va a ser interpretado por el cerebro. Voy a colocar un video para que usted pueda observar. Voy a colocar el siguiente video entonces. Bien, voy a compartir la pantalla.